doctor Martín Fernández Mayoralas y quiero presentaros un vídeo que he confeccionado esta mañana de sábado sobre por qué parece que el trastorno del espectro autista es cada vez más prevalente. Y yo me adelanto a deciros que se trata de una causa multifactorial. Así que sin más dilación, vamos a verlo y espero que os guste. ¿Qué está pasando con el autismo? ¿Por qué de repente parece que está por todas partes? Las cifras que vemos hoy no tienen nada que ver con las de hace, qué sé yo, 20 años. Vamos a intentar entenderlo. A ver, para que nos hagamos una idea, vamos a viajar un momento en el tiempo. Año 2000. En aquel entonces, si mirábamos las estadísticas de Estados Unidos, se calculaba que más o menos 1 de cada 150 niños estaba dentro del espectro. Y ahora, volvemos al presente. ¿Sabéis cuál es el dato más reciente del CDC, el Centro para el Control de Enfermedades? 1 de cada 36. El salto es que es brutal. Pasa de ser algo relativamente infrecuente a algo que estadísticamente es mucho más visible. Claro, con estos números sobre la mesa, la primera palabra que se nos viene a la cabeza es epidemia. Y es normal, porque asusta. Pero, ojo, aquí está la clave de todo. La gran diferencia. No hablamos de nuevos casos biológicos como si fuera un virus, hablamos de diagnósticos identificados, es decir, de gente a la que se le pone nombre a lo que le pasa. Así que la pregunta del millón es, ¿hay de verdad más autismo o es que ahora por fin lo estamos viendo? Pues la respuesta es bastante clara, la verdad. La inmensa mayoría de este aumento no es porque haya más autismo, sino porque ha habido una auténtica revolución en cómo lo detectamos, en cómo lo contamos y sobre todo en cómo lo entendemos. Así que vamos a ver punto por punto en qué ha consistido esa revolución. Fijaos, aquí pasa una cosa súper curiosa, casi una paradoja, con el manual que usan los profesionales, el famoso DSM. Antes, en la versión 4, había como cajitas separadas, el síndrome de Asperger por un lado, autismo por otro. Pero en 2013 llegó el DSM-5 y metió todo bajo un mismo paraguas, el trastorno del espectro autista. Y lo curioso es que al hacer esto, los criterios se volvieron en realidad más estrictos. El filtro, en teoría, se hizo más pequeño. Entonces, a ver, si el filtro para diagnosticar es más exigente, ¿cómo es posible que los números se disparen? Pues la respuesta es muy sencilla, por el volumen, por la cantidad de gente que se evalúa. Es como si tuvieras un colador con los agujeros más finos, sí, pero en lugar de pasar un poquito de arena, ahora vuelcas un camión entero. Pues al final, aunque el filtro sea más fino, va a pasar muchísima más arena. Y es que esto demuestra perfectamente cómo ha cambiado la forma de buscar los casos. Antes, el sistema era pasivo. Nos sentábamos a esperar a que los casos más, digamos, evidentes llegaran a un hospital especializado. Luego, se amplió un poco el radar para incluir las consultas normales. Pero es que ahora la búsqueda es activa. Ahora se recomienda hacer un cribado a todos los niños, a los 18 y a los 24 meses. Es que es muy simple. Ahora estamos mirando. Y miramos en todas partes. Y mirar este dato, que es demoledor. Un estudio muy grande que se hizo en Dinamarca llegó a la conclusión de que casi el 60% de todo el aumento de diagnósticos se explicaba simplemente por cambios en cómo se apuntaban las cosas, en cómo se registraban los datos. No es que de repente hubiera más gente con autismo, es que por fin se empezó a contar bien a la que ya había. Y es que, además, hay que entender que una parte enorme de este aumento es en realidad una buena noticia. Estamos corrigiendo errores del pasado, saldando una deuda histórica. Pensemos por un momento en esa generación perdida de adultos que han pasado toda su vida sin saber qué les pasaba. O pensemos en las miles y miles de niñas y mujeres a las que se ignoró durante décadas porque su perfil no encajaba en el molde. O en todas las personas de minorías que simplemente no tenían acceso a una evaluación. Ahora, por fin, se les está viendo. Claro. Y luego está el factor puramente práctico que no podemos ignorar. A día de hoy, tener un diagnóstico formal es la llave. Es la llave que te abre la puerta a los apoyos en el cole, a las terapias, a que el seguro te cubra ciertas cosas. Así que es lógico que las familias busquen esa evaluación. Personas que hace 30 años se habrían quedado con la etiqueta de niño difícil o niña con problemas de conducta, sin más, ahora reciben un diagnóstico correcto y con él la ayuda que de verdad necesitan. Vale, entonces, queda bastante claro que el gran motor de este cambio es la detección, ¿verdad? Lo explica casi todo. Pero para ser rigurosos y contarlo todo, tenemos que preguntarnos, ¿hay también algún factor biológico real que esté sumando a la ecuación? Aunque sea, ya os adelanto, una pieza mucho más pequeña de este puzzle. Pues sí, hay un cambio demográfico muy claro. La gente tiene hijos más tarde. La edad media para ser padre o madre ha subido en prácticamente todo el mundo desarrollado. Y esto es algo que está muy estudiado. Una edad parental más avanzada, tanto del padre como de la madre, se asocia con un ligero aumento del riesgo para distintas condiciones del desarrollo.
Y para entender por qué la edad del padre es especialmente relevante aquí, tenemos que hablar de un concepto que se llama mutación de novo. Suena complicado, pero es muy simple. Imaginaos un pequeño error genético, una mutación que es totalmente nueva. No la tenían ni el padre ni la madre en su ADN, sino que aparece por primera vez justo en el espermatozoide o en el óvulo que va a crear una nueva vida. La cosa es que los espermatozoides se están copiando sin parar durante toda la vida de un hombre. Y claro, en cada una de esas millones de copias hay una probabilidad diminuta de que se cuele un error. Como podemos ver aquí, el número de estos pequeños errores, de estas mutaciones de novo, aumenta casi en línea recta con la edad del padre. Un padre de 45 años, de media, transmite bastantes más que uno de 20. Pero, y esto es crucial, por favor que quede súper claro para no alarmar a nadie, la inmensa mayoría de estas mutaciones no hacen absolutamente nada, son inofensivas. El riesgo solo aumenta un poquito cuando, por pura mala suerte, por puro azar, una de esas nuevas mutaciones cae justo en un gen que sí es importante para el desarrollo del cerebro. Es una cuestión de probabilidad, nada más, no es una sentencia. Muy bien, pues ya hemos visto todas las piezas. Ahora vamos a juntarlas. Si montamos el puzzle completo, ¿qué es lo que nos dicen de verdad estas cifras que no paran de subir? Venga, un resumen rápido para que quede todo claro. Los números han subido por una especie de tormenta perfecta. Por un lado tenemos los cribados universales que nos hacen mirar en sitios donde antes no mirábamos. Tenemos mejores registros que cuentan mejor lo que hay. Tenemos el hecho de que un diagnóstico es la puerta de entrada a los servicios. Estamos por fin corrigiendo el olvido histórico de muchísima gente. Y a todo eso le sumamos esa pequeña contribución de factores biológicos, como el retraso en la edad de ser padres. Así que si nos tenemos que quedar con un titular, con una sola idea, que sea esta. Esto no es la historia de una epidemia biológica, es la historia de una revolución en la detección. Por fin estamos consiguiendo ver y contar a personas que siempre han estado ahí, pero eran invisibles para el sistema. Y este, para mí, es el punto más importante. Entender de dónde vienen estas cifras no es para quitarle importancia al autismo, es justo lo contrario. Es para darle la importancia que tiene, pero de la forma correcta. El valor real de estos números no es que nos asusten. Su valor es que nos obligan a planificar mejor los recursos y, sobre todo, nos ayudan a asegurarnos de que nadie, absolutamente nadie, se quede invisible, de que cada persona pueda tener el reconocimiento y el apoyo que necesita para poder desarrollarse plenamente.